GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Este es el programa 65 de GPS Audiovisual Radio, como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Ioni, bajo la supervisión general de Gonzalo Sorais. Javier Van de Cúter acaba de ganar el gran premio de la competencia oficial argentina del Bafisi por Implosión, una película que se va a estrenar el jueves 8 y que tiene como marco la masacre ocurrida en Patagones en septiembre de 2004, cuando fueron asesinados 3 estudiantes por un compañero que disparó en el aula. Implosión tiene como protagonistas a 2 estudiantes, testigos directos de aquellos hechos. Entonces, bueno, recibimos a Javier Van de Cúter, el director de Implosión, y te felicitamos por este premio y, bueno, por la película. Muy impactante, por cierto. Estás muteado, Javier. Ahí. Ahora sí, perfecto. Bueno, bienvenido. Hola Julia, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Cuánto influyó en vos, digo, el hecho de ser oriundo de Carmen de Patagones para hacer Implosión? ¿Qué cercanía geográfica y física tuviste con el caso? Mirá, geográfica, bueno, yo soy nacido y criado allá, todavía mi familia vive allí, mis amigos también. Si bien yo no estaba en el 2004 en Carmen de Patagones, mi conexión con lo ocurrido fue familiar, fue doméstica, porque no me enteré por los medios, me enteré por un llamado de mi mamá, en donde no eran nombres ni estadísticas, sino que eran vecinos, conocidos, amigos. Entonces, el primer recuerdo que tengo es ese, ¿no? Como la conexión con esa tristeza, con esa consternación que me manifestó mi mamá en ese primer contacto. Y después, en el proceso, la verdad es que influyó, pero también me generó muchas dudas, muchas resistencias a abordar el tema, ¿no? Esa intimidad que yo sentía con Carmen de Patagones no siempre colaboró en un sentido, porque había que tener objetividad para contar ciertas cosas, porque había que meterse de lleno en ese universo, y el ser de ahí me facilitó un montón de cosas, pero también, hubo todo un trabajo interno, sinceramente, de abordaje, de ver por dónde. Un poco eso, ¿no? Bueno, sí, sé que ese fue un camino arduo que hiciste con Anaí Berneri como co-guionista y estuvieron mucho tiempo con este proyecto, hasta que finalmente lo concretaron y bueno, es ahora Implosión. Ahora, en la película los protagonistas viajan de Patagones a La Plata. Es una especie de, diría yo, de una forma de exorcizar el dolor, ¿no? Y de buscar no venganza, sino la necesidad de mantener viva la memoria. ¿Cuántos de esos sentimientos estaban en el origen de la propuesta y en cuánto enriqueció esto el aporte de ellos, de estos 2 jóvenes, ¿no? De Rodrigo y Pablo? Bueno, en principio, desde el comienzo, desde cuando empecé a pensar una historia posible, yo empecé como yendo a filmar a Patagones, más que nada para hacer el retrato de un pueblo, ¿no? Nunca tuve la idea de, por ejemplo, ir al momento del hecho. Entonces, ya desde aquel primer momento. Entonces, después, cuando
empecé a conversar con Pablo y con Rodrigo, de alguna manera la pista me la dieron ellos también, ¿no? Conversar con Rodrigo, por ejemplo, y saber que él tenía como un deseo, como una especie de necesidad o de fantasía, volver a reencontrarse con aquel compañero que los había lastimado en ese momento, en la adolescencia, a mí me conmovió, lo conversé con Anaí, y por otro lado también mi contacto con Pablo, que no tenía esa necesidad o que tenía otro proceso, ¿no? Entonces, esto de no simbiotizar a veces los dolores o los duelos o las maneras de procesar ciertas cosas, se volvía también un conflicto dentro de la historia que empezamos a diseñar, a pensar. Entonces te diría que ellos ya de por sí aportaron uno de los conflictos que se sostienen durante el relato. Y lo del viaje aparece también un poco porque los tres siento que necesitamos distanciarnos de Carmen de Patagones de alguna manera también para poder mirar como eso con un poco más de distancia, ¿no? Un poco más extrañados, sorprendernos de algunas cosas, rehacernos las preguntas pero siendo adultos. Entonces sí, si bien el guión lo pensamos con Anaí y escribíamos secuencias y se las mostrábamos hasta que finalmente les pudimos entregar una versión, ellos a veces leían, a veces no, a veces les costaba leer, entonces viajaba yo, me juntaba con ellos, leía con ellos. Fue un proceso, Julia, de 5 años, en donde en estos 5 años, a diferencia de otros guiones, que yo trabajo mucho como guionista, de hecho en las películas anteriores con Anaí, el proceso era como quizá más directo, más continuo. En este caso nosotros, digamos, lo planteamos de una manera distinta. Yo iba, filmaba por ahí secuencias con ellos, volvía, nos sentábamos a escribir, a pensar. Pensábamos también con la producción, no solamente pensábamos Anaí y yo, cómo podíamos diseñar este rodaje. Entonces todo eso, bueno, obviamente fue impregnando un poco también la mirada de Pablo y de Rodrigo, su emocionalidad, su subjetividad sobre algunas cuestiones. Entonces, sí, si bien no nos sentamos a escribir con ellos, sí hubo espacio de discusión permanente. Ahora, ¿y cómo aparecieron estos dos protagonistas en tu vida y cómo fue el trabajo con ellos? Porque es notable que no son actores, son los protagonistas de carne y hueso de esta situación y sin embargo tienen miradas, gestos, tonos que son increíbles, ¿no? De actores consumados, digo. Ellos. Sí, bueno, la verdad es que mi primer lenguaje, si bien yo siempre escribí, digamos, es la actuación, digamos, ¿no? Yo soy egresado del Conservatorio Nacional, de aquel momento se llamaba Conservatorio Nacional de Arte Dramático, en donde, bueno, exploré algunas herramientas del lenguaje y demás, y fue un trabajo también de juntarnos a ensayar e ingresarlos a ellos también dentro de un lenguaje, ¿no? Primero que nosotros acordamos con ellos hacer una ficción en donde íbamos a entrar y salir, ¿no? Lo que podríamos decir acción y corte, y la verdad es que fue un proceso de ensayo también. Nos juntamos cuando decidimos quiénes eran Emma y Pato, Julieta Zapiola y Nina Suárez Blefari, nos juntamos a ensayar varias veces en Buenos Aires. Lorena Vega colaboró conmigo, que es una directora, actriz, que en ese encuentro, en ese primer encuentro entre las chicas y ellos, buscamos, por ejemplo, de que todos los que rodeen a Pablo y a Rodrigo no sean actores, pero que sí siempre haya, en el caso de Julieta y Nina sí, o en el caso de mis amigos de Patagones de la secundaria, que son los de la primera secuencia, que son mis amigos de toda la vida. Sí, yo viajé con Carlos Cano, un actor de Buenos Aires, para meterlo dentro de la escena y para que conduzca la escena desde adentro. Entonces hubo diferentes formas, maneras que exploramos, y después, bueno, también mucho trabajo de montaje, también mucho de tirar a la basura, también mucho de insistir y de repetir y meterlos en ese sistema actoral, en donde también ese proceso fue placentero, a pesar del tiempo, fue enriquecedor, y bueno, y ellos también tenían como también, no sé si la palabra es carisma, pero sí una impronta natural que fluía. Y contestando el comienzo de la pregunta, Julia, a Pablo lo vi, Pablo y Rodrigo
estuvieron muy comprometidos, su salud estuvo muy comprometida inmediatamente después de lo ocurrido. Y a Pablo tiempo después, yo estaba haciendo unas entrevistas, ya pensando en esta película, cuando él todavía era adolescente, a un docente, y él iba a tomar clases particulares ahí, y tuvimos un encuentro casual, más allá de que yo conocía a su mamá, a su abuela, porque viven a 2 cuadras de la casa de mi familia. Y fue una imagen muy poética la que vi. Vi un adolescente con capucha, que es un poco el adolescente del comienzo de la película, ¿no? El registro que es Pablo. Y yo me quedé pegado a esa imagen de él. Y entonces siempre de alguna manera supe, son como esas especies de amores, viste, a primera vista cuando ves un actor, una actriz, me sucedió con él. Y con Rodrigo me pasó algo parecido también cuando lo escuché hablar en una entrevista, que me conmovió lo que dijo, y entonces fui a buscarlos de alguna manera, ¿no? Y a plantearles de a poco esta propuesta, porque obviamente tuvieron muchas resistencias, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo, fue un proceso actoral el que hicieron. Ujú, ujú. Ahora, bueno, vos decías, Implosión es una ficción, pero una de las particularidades que tiene es que oscila entre lo documental y la ficción, en cuanto a que se usan recursos muy propios, ¿no? Del género, digo, cámara en mano, no actores, bueno, un hecho de la vida real. ¿Qué porcentaje en todo este largo proceso que estabas contando vos, ¿no? ¿Qué porcentaje de la película estuvo guionada y cuánto se resignificó al ser interpretada por ellos, cuando por fin decís, bueno, ellos dijeron, está bien, vamos a actuar? Toda la primera parte de la película, salvo la escena de los alumnos digamos, que interpelan un poco esa situación del inicio, cuando ellos van a invitarlos a una jornada de reflexión por el hecho, que esta escena fue muy trabajoso escribirla, pensarla, todo lo que tiene que ver con el campo, todo lo que tiene que ver con la casa, todo lo que tiene que ver con toda esa impronta de idiosincrasia, podríamos decirlo, con esas primeras imágenes, la verdad es que yo también estaba explorando una puesta en escena en ese momento. Entonces, a diferencia de mi primera película, siempre le decía a Laura Uberman y a Anaí Berneri, quiero estar perdido, quiero no saber, no quiero ser tan estudioso de lo que voy a ir a hacer al set, porque estaba como buscando. Entonces, esas herramientas que tiene el documental, porque cuando uno va a un documental sale un poco de pesca, ¿no? Y un poco esas primeras idas a Patagones era salir de pesca, y eso le dio un primer registro, una primera impronta a la imagen de la película, y al tono de la película. Entonces, montados un poco en esas primeras experiencias, fuimos conduciendo también el relato y cómo escribir ese relato, ¿no? Cómo nosotros sabíamos que un poco cómo yo quería mostrar algunas escenas, entonces un poco enamorados de Nan Goldin, de Larry Clark, ¿no? En ese encuentro con las chicas, en donde la cámara se vuelve un integrante más, ¿no? Estar en el asiento de atrás de la camioneta, estar en esa noche larga. Entonces, sí. Bueno, fuimos como un poco construyendo, pero después tuvimos un relato de ficción en un CIEP, digamos, nosotros después construimos un guión. Si bien el proceso era ir y venir, y yo ya estaba trabajando, después la montajista fue Andrea Kleiman, y fue quien también nos ayudó mucho estéticamente, pero también tenía una montajista, Delfina Castagnino, que es además una directora, ayudándonos en el set, y además una amiga. Entonces el encuentro fue como paralelo también, ¿no? El proceso realmente fue diferente, pero sí para la última etapa, para entregarle el guión a las chicas y al resto, que ya teníamos un libro escrito con principio y final, digamos, pero también hicimos un trabajo de transcripción de lo que habíamos filmado para llevarlo al papel, incluso para presentarnos en fondos, ¿no? Hacer el proceso a la inversa, cosa que no estaba acostumbrado para nada, porque yo vengo de la historia, del guión, del relato. Así que bueno, fue un poco así, pero sí, llegamos a tener. Entonces, digo, a ver, si tengo que decir un porcentaje, hay una escena en donde se abraza, en donde quizás más se nota,
esa impronta de primera persona, ¿no? Ese romper con la ficción para que entre un poco la verdad de los chicos, la verdad absoluta, ¿no? Que también fue muy difícil hacer convivir con la verdad de ficción, porque se vuelve todo inmediatamente artificial a veces en la ficción. Entonces, en ese encuentro de esa escena, también eso nos dio datos de cómo editar, de cómo trabajarlo plásticamente. Fue un proceso largo de buscar. Claro, de buscar la ética y la estética de la película, digo, ¿no? Exactamente. En definitiva, nadie se va a encontrar con la masacre propiamente dicha, sino con los vestigios y las huellas de esa masacre en estos dos protagonistas en particular, pero yo diría que en la sociedad en general, ¿no? La película también funciona Implosión como una mirada sobre eso, ¿no? Sobre la violencia, sobre la contención o no contención de los jóvenes, bueno, el busco mi destino. Totalmente. En esta Argentina tan difícil, ¿no? Ahora, ¿en qué momento definiste que los protagonistas iban a ser dos? De todo el grupo, en las posibilidades que tenías, Qué buena pregunta. Esa porque fue también un tema ese. En realidad, yo tenía ganas que en esa primera escena en donde los alumnos de alguna manera se vuelven un poco agresivos con ellos y con la propuesta que ellos hacen, que haya más de los chicos ¿no? Más como Pablo y Rodri, que después se interpretan a sí mismos de alguna manera. Y están dos de las chicas, las Cintias, que también fueron afectadas por el hecho. Pero bueno, me pasó también que yo abordé un poco la historia yendo a conversar, ¿no? No solamente con los chicos, sino con las familias, con las mamás, un poco también pidiendo un poco de permiso, ¿no? De saber cómo estaban ellos, si realmente podíamos generar un link para empezar a conversar, digamos. De hecho, en el caso de Pablo y Rodrigo, primero hablé lo cuento porque ellos ya lo saben, hablé primero con las madres y no con ellos, a pesar de que ellos ya eran adultos, y entonces también esa cercanía que tengo al ser de allá me permitió, digo, mi mamá había trabajado con la mamá de Rodrigo, entonces también hubo como una familiaridad que me permitió decir, tengo ganas de hacer esto, ¿te parece que la propuesta puede caerles bien? Que no hubo como todo un tanteo, si cabe la palabra, previo y la verdad es que un poco retomo lo que te había dicho antes. Yo con Pablo había tenido una conexión, ¿no? Y también porque ellos dos estuvieron, de verdad, fueron de los dos chicos que estuvieron muy delicados de salud. Y que se había generado también con todos los chicos, pero como tuvieron mucho tiempo en terapia, entonces todo el pueblo hizo un abrazo para ellos. Entonces eran, ¿no? Como dos nombres que también yo venía como teniendo porque lo escuchaba en una conversación cuando comía con mi familia, cuando charlaba con mis amigos de allá. Entonces, nada, como que naturalmente llegué también a ellos dos. Y lo que me interesó también era que esto, ¿no? De que esos puntos de vista eran puntos de vista por momentos encontrados, que no eran puntos de vista que estaban procesando, que estaban en un proceso similar, en relación a la persona a la que buscan, o sea, en relación a Juniors, en relación al caso, con decisiones distintas en relación a cómo siguieron sus vidas y a cómo convivían o lidiaban con ese pasado. Entonces, eso también me interesó de que sean dos las diferencias, ¿no? Que siempre, cuando uno también construye personajes, eso es tan rico y es tan potente. Un poco por ahí llegué como a ambos, por escucharlos, por verlos, también suena raro, pero investigarlos, ¿no? Ver qué pensaban, viste, sus rostros, bueno, con todo lo que se fascina uno cuando va a dirigir. Claro. Ahora, bueno, muy, muy brevemente,
¿Hubiera existido Implosión si vos no fueses de Carmen de Patagones? No creo. No. No. Listo. Bueno, Javier Van de Cúter, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, felicitaciones por Implosión. A partir del próximo jueves, no se la pierdan. Muchas gracias. Seguimos adelante. Gracias. Hasta pronto, Javier. Seguimos en GPS Audiovisual. Adelante, Johnny. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. A partir de generar productos específicos para plataformas, ¿te interesa seguir apostando al theatrical? No creo que haya futuro para mí y para el cine documental, definitivamente no, en ninguna parte del mundo. Yo creo que eso ya se terminó. No hay futuro porque no se sostiene, y no se sostiene por taquilla. Creo que vamos a salir de la pandemia en un mundo absolutamente mucho más digitalizado de lo que habíamos previsto. Escuchábamos recién a Eduardo Montes Bradley con esta definición contundente y justamente a partir de mañana, jueves 1 de abril, se va a llevar a cabo el ciclo Foco Montes Bradley, que es una muestra retrospectiva del cineasta, ensayista y documentalista Eduardo Montes Bradley, con la coordinación integral de la multiplataforma GPS Audiovisual. Foco Montes Bradley es una mirada parcial a los trabajos que el cineasta realizó en Argentina, Estados Unidos, Alemania y Brasil entre 1999 y 2020. Cada 2 meses ustedes se encontrarán con producciones inéditas para la Argentina y reestrenos que estarán disponibles durante 60 días en forma gratuita y exclusiva en la plataforma Vimeo de GPS Audiovisual. O sea, esto es https://vimeo.com/channels/GPS Audiovisual. Es el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. Las películas que inauguran este foco Montes Bradley el 1 de abril, es decir, mañana, son The Other Madisons, que es de 2021 y es un estreno absoluto en Argentina, y en la que Betty Kears rastrea su ascendencia hasta Mandy, el primer antepasado africano de su familia esclavizado en suelo estadounidense y que se convirtió en propiedad de la finca del presidente James Madison en Virginia, Montpelier. La investigación de Kears, en su investigación Kears desarrolla sus encuentros con instituciones culturales, sus viajes a Ghana, Portugal, Virginia y Texas, y proporciona entonces a través de esta película de Montes Bradley el trasfondo contextual de este viaje genealógico. Junto a The Other Madisons, allí en Vimeo de GPS Audiovisual, ustedes se van a encontrar con El Guardián de Borges, Jared Lowenstein, y Harto de Borges, un documental parcialmente biográfico en el cual se explora las intervenciones de Borges en miradas circunstanciales. Todo esto entonces a partir de mañana en el Foco Montes Bradley, el ciclo de cine online y gratuito disponible durante 2 meses en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. Vamos ahora a recibir a nuestra siguiente invitada. Graciela Maglie es la vicepresidenta de La Mujer y el Cine, que entre el jueves 8 y el domingo 11 de abril va a presentar el tradicional festival que promueve la inserción de la mujer en el cine y que lleva más de 30 años de realización.
Este año va a ser con una modalidad novedosa, online y gratuito, en la plataforma de Vivamos Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para todo el país. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, querida Julia, ¿cómo estás vos? Un Nosotras gusto acá, recibirte. sí, volviendo a vivir sí, preparándonos en condiciones Claro. diferentes, sin ninguna duda, inusitadas, impensadas, pero con el entusiasmo que nos acompañó durante tantos años, décadas ya. Sí, claro, claro. Son 32 años tiene el festival ya, ¿no? En la Claro, Mujer y el sí, Cine. empezamos en el 88, bueno, yo fui convocada al año siguiente. Vos sabés que la asociación La Mujer y el Cine fue fundada por un grupo de mujeres de la cultura ya por el 88, entre ellas María Luisa Bember, Lita Stantic, bueno, qué sé yo, Alicia D'Amico, tantas amigas queridas, Marta Bianchi, una figura fundamental en la asociación a lo largo de los años, y bueno, ahora continuamos a lo largo del tiempo, en este momento con la presidencia de Ana María Mushnik. Ana María. Sí, Sí, figura. durante esos años, ahora, ¿cómo? no, te iba a decir que, bueno, el festival es una gran oportunidad, lo ha sido siempre, para visibilizar el trabajo de las mujeres realizadoras, ¿no? Mira, Este año, ¿cuáles son las novedades, Graciela? Bueno, este año, en primer lugar, volvemos al concurso nuestro histórico, que es el concurso de cortos, que en algún momento fue no solo para visibilizar y difundir, fue para promover en realidad el lugar de las mujeres en el campo de la realización, porque pensá que cuando se inauguró, se fundó la asociación, las únicas mujeres que en ese momento filmaban, estrenando en sala, digamos, eran la propia María Luisa Bember y Clara Zapretini en el documental, había estrenado esa obra hermosa que es Buenos Aires Tercera Fundación. Y María Luisa en ficción. Y no había otras directoras en ese momento. De modo que el impulso más grande en realidad fue alentar a las jóvenes y abrirles sin ninguna duda un espacio de difusión, pero sobre todo de estímulo en los primeros tiempos. Y con mucha resonancia y mucha satisfacción y mucha gratificación, porque como vos sabés que nos seguís desde siempre, fue un semillero de figuras importantísimas. Digo, siempre nombramos a las más conocidas, pero desde Martel, Paula Hernández, tantas mujeres que después fueron muy, muy, muy destacadas, ¿no? en el campo de la realización. Este año, bueno, te decía que como todos los años, el concurso de cortos es el corazón del festival. Han quedado, hicimos una preselección, la convocatoria fue estupenda, más de 150 películas creo, y bueno, quedaron 36 finalistas, es lo que se puede programar sensatamente en un festival, y es la exhibición de estos cortos va a ser central como siempre, con un jurado para los premios más importantes, muy, muy destacados: Lita Stantic, Cecilia Roth, Barrio Nuevo, Andrea Testa, no me quiero olvidar, bueno, Victoria Carreras, y no me quiero olvidar de nadie. Te voy a pedir que me disculpes un segundo, porque a esta hora del día las memorias... Claro. No, creo que las nombraste a todas. Creo que me parece que las nombraste a todas. Sí, las nombré a todas. Exactamente. Efectivamente las nombré a todas, por suerte.
Y Bueno, listo. trabajamos mucho las integrantes de la comisión directiva en la preselección, por supuesto. La Luego se preselección, va a hacer claro. también una exhibición de largos y, bueno, como siempre, entrevistas, paneles. Todo esto online. Es la Todo primera vez que esto ustedes... online y más Claro, convencidas que nunca, porque en un momento fantaseamos con la posibilidad de que la entrega, sobre todo el momento de la entrega de premios, que es tan emocionantes, que si me permitís después voy a sí, hacer una mínima referencia a algunos, te decía que es un momento tan emotivo y demás, sí. bueno, hemos tomado la decisión de que no es, en absoluto, no sería sensato hacerlo de modo presencial, aún en un lugar abierto, como estaba previsto, ¿no? En el Sí, Larreta, sí, pero sí, no, sí. no, no, no va a poder ser. Bueno, ya el año pasado habían tenido que postergar la edición 2020 justamente por este contexto de pandemia y ahora en este Exactamente. momento Sí, casi todos los festivales se están haciendo de la misma manera sí, y sí. bueno, es así con este protocolo, ¿no? Y esta virtualidad. Pero bueno, pensaba que 36 cortometrajes elegidos entre esa gran cantidad que se presentó este año, digo, ¿pensabas que podía haber tanto material justamente en este contexto de pandemia donde la producción fue prácticamente paralizada, la producción audiovisual, ¿no? Quedó prácticamente paralizada. ¿Se sorprendieron ustedes por la cantidad de material que Sí, les llegó? sí, y muy gratamente, porque las expectativas no eran precisamente las mejores por las condiciones que vos, a las que haces referencia, ¿no? Pero no solo la cantidad, también debo decirte la calidad, la diversidad de abordajes, de temáticas, de estética y la participación de muchas cineastas de las provincias nuestras, que eso también es algo que nos importa muchísimo. Y en eso sí, Ujú. son tantos años de existencia de la institución que esto nos permite tener una perspectiva en el tiempo, tanto en la cantidad de mujeres directoras como en los lugares, ¿no? De donde provienen, que sabemos que no tienen, hay provincias nuestras que no tienen un desarrollo audiovisual importante. Sin embargo, en Sí. estos últimos años, y acá me salgo del marco estrictamente de nuestro concurso, han ido apareciendo directoras muy interesantes, con obras sumamente de peso, diría, en la cinematografía, que Ujú. provienen de provincias, mujeres y varones, que hasta hace unos pocos años no tenían justamente un gran desarrollo, no tenían desarrollo, ¿no? Ujú. Sí, Audiovisual. sí, 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 sí. menos Y en bueno, ficción. Menos en sí, ficción, porque en el campo del claro, documental siempre hubo mayor presencia. sí, sí, exactamente. Bueno, todo esto también además hay un segmento, una sección de Work in Progress, que ahí tienen 6 trabajos, que de alguna Ahí manera también tenemos son anticipos, ¿no? De lo que puede llegar a venir del cine realizado por mujeres. exactamente. Este, y la sección panorama, bueno, ahí ya están largometrajes que van a Perdón, presentar estrenos. perdón, si querés que te dé alguna precisión, las finalistas, las que finalmente Sí, van a participar del Work in Progress, son Malón de Constanza Cabrera, Cuerpos que Importan de Julia Zárate, USEC de Daniela Sellaro, Cómo es Gerard de ujú, Melina Marcou y Rocío Caliri, El fin de semana de Mara Pello, Sangre no es agua de Divina Gloria y Cecilia Menis. Esos son los 6 ajá, largos que van a contar con
aporte, la tutoría, la orientación y algunos estímulos en especie en la etapa ya de desarrollo avanzado y en algunos aspectos de la postproducción, ¿no? Eso, Claro. esa sección que empezó no hace tantos años también nos enorgullece mucho. Ahí hay un gran apoyo también de la DAC, que además, como sabés, tiene una comisión de género muy importante, de la Sociedad de Gestión de los Directores de Cine, para los que no son estrictamente de la industria del medio. Sí, exactamente, así con Carmen Guarini y sí, a la cabeza, digamos, de Emilia Oliveira, César, que son las que motorizan género DAC, trabajan con nosotros. Y también con mucha solidaridad y colaboración de los compañeros varones de la institución, también debo decirlo, claro, porque son muy generosos con su hermosa logística que tienen, ¿no? Tienen esa sala maravillosa. Si querés, puedo nombrarte quiénes van a estar ahora, en la sección Panorama. A eso te iba a preguntar, porque bueno, ahí tienen estrenos recientes y hasta 2 preestrenos. Trópico de Sabrina Farsi y la producción uruguaya Historias de Verano. Exactamente. O sea que la mujer y el cine, sí, me ibas a decir cuáles son las otras. Si querías te las nombrabas. Mamá, de Sol Berrueso, Pillon Rivier, Río Turbio, de Tatiana González, Trópico, de Sabrina Farsi, que como sabes integra la comisión directiva de nuestra asociación La Mujer y el Cine. Historia de Verano, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo, Hacer la Vida, de Alejandra Marino, Escribir en el Aire, de Paula de Luque, Lo Habrás Imaginado, de Victoria Chaya, Las Furias, de Tamae Garategui. Esa es la programación de la sección Panoramas de largometrajes que vamos a tener. Largometrajes, exactamente. O sea que de alguna manera La Mujer y el Cine, te pregunto, ¿es una plataforma de lanzamiento de futuros estrenos comerciales? Digo esto teniendo en cuenta que van a preestrenar ahí Trópico de Sabrina Farsi e Historias de Verano, ¿no? La producción uruguaya. Sí. Quiero, por ejemplo, confesarte algo. En una época, me acuerdo en los primeros años que estábamos en el marco del Festival de Mar del Plata, vos te debes acordar muy bien, no había tanto entusiasmo por estrenar o preestrenar en nuestra asociación, que todavía estaba vista, digamos, más de una década atrás tal vez, como en un grupo de mujeres feministas, en una época en que estaba muy congelada la militancia en general feminista y donde había casi un pudor por reconocerse feminista por parte de muchísimas mujeres que inclusive no se daban cuenta de que eran feministas, las escuchabas hablar, veías cómo vivían, había todavía mucho prejuicio. Pero por suerte, con los años, con el trabajo y también con el crecimiento de la conciencia feminista de las mujeres, el espacio nuestro puede llegar a ser preciado también como para, claro, como un espacio para estrenar o preestrenar, que siempre es un tesoro en todos los festivales, ¿no? De varones, de mujeres. Sí. Eso es así. Bueno, yo creo que lo están logrando a lo largo de los últimos años. Perdón, está sonando, no sé cómo alejarlo para que no te moleste. No te escuché por culpa del celular. No, que digo que afortunadamente ustedes van logrando instalar no solo el Festival La Mujer y el Cine, sino también los preestrenos, las búsquedas y las estéticas
del cine realizado por mujeres bueno, sí, que es eso es muy muy diverso. importante. Es una cosa Sí, muy interesante. absolutamente. Es muy Sí, difícil sí, sí. contestar porque vos sabés que es una pregunta que conceptualmente nos han hecho a todas las mujeres del cine, y te incluyo, Sí, no en la perspectiva conceptual, qué es lo que identifica la mirada. Bueno, tantas veces uno ha dicho, bueno, sí, es la posibilidad del despliegue de la subjetividad femenina, pero esto no significa ni una uniformidad de miradas, ni una uniformidad de estéticas, no. es tan obvio decirlo, ¿no? Pero eso se aprecia inmensamente cuando uno está frente a esta cantidad de material como es participar de la preselección o de los jurados, ¿no? Vos el año pasado, si no Sí, recuerdo, sí, sí. integraste En nuestro jurado. 2019 tuve el Sí, placer, sí, sí. de ser parte del jurado y, bueno, Y compartir con ahí ustedes esa pudiste, edición desde claro, adentro, sí. digamos. Ahora, Ana María, si te dijeran que de ahora en adelante el futuro del festival La Mujer y el Cine será virtual, ¿qué pensás? Que desearía que por muchas razones fuera presencial, porque entre otras cosas significaría que en algún lugar se pudo superar la pandemia, que sabemos que no va a ser breve justamente, pero bueno, solo esa ilusión. Y en segundo lugar, porque hay algo de la ceremonia cinematográfica que tiene que ver con la sala, con la oscuridad, con la presencia del otro en ese lugar Claro. oscuro, que no sé si es por mi edad, pero para mí es irreemplazable. Valoro inmensamente que exista este instrumento, esta posibilidad, esta misma que estamos viviendo en este instante con vos, que estemos Sí, hablando y nos sí, sí, estemos sí. mirando a la cara. Y esto ha sido, bueno, un paliativo extraordinario, sin ninguna duda, pero el cine tiene algo ceremonial como lo tiene el teatro. Y Sí. hay algo que es irreemplazable, es una vibración distinta, ¿no? A pesar de que nos nutrimos tanto del audiovisual a Sí, través sí, de sí, sí, internet, ¿no? sí, A través pero es de, eso, sí, la de experiencia online, pero comunitaria y la gran pantalla. sí, Y la eso gran es, sí, pantalla. sí, sí, sí. Esa ceremonia colectiva, ese compartir, produce algo. Muchas veces vos sabés que yo me pregunto, pero cuando yo lo vi, cuando uno ha visto algunas películas que las ha visto tantas veces en su vida y ahora las vuelve a ver, digo, pero cuando yo la vi la primera vez que tuve una sensación, no sé si lo estoy ahora reviviendo acá sola, tirada en mi cama, ¿entendés? Frente Sí, al... sí, 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 me sí. parece que son experiencias que se mediatizan de un modo diferente. No obstante, estamos tan Bueno, felices por con ahora, esta posibilidad, que es la sí, única que tenemos, por supuesto. y por otro lado, no se Exactamente. nos, Entonces, Julián, perdón, no se nos escapa, porque si no uno sentiría que es escupir, ¿no? Al cielo, que desde que con esta posibilidad sí pueden participar, vernos y participar de la desde todo el país. experiencia de este modo particular desde distintos puntos del país y de donde fuere. Eso sí es algo Claro, que habrá que pensar, modos combinados a futuro, no me cabe ninguna duda, que posiblemente la seguramente. mera presencialidad no va a definir los festivales, que esta experiencia va a dejar algo que nos va a ayudar para promover de otro modo, para que, para que las personas que no pueden estar presentes accedan simultáneamente al material. Tendremos que inventar, los seres humanos creativos somos. Sí, Somos en algunos imprudentes, pero lugares somos creativos.
En algunos lugares ya lo están haciendo. Exactamente. Graciela Magli, bueno, muchísimas gracias por este anticipo de La Mujer y el Cine. Invitamos entonces del 8 al 11 de abril en Vivamos Cultura del Gobierno de la Ciudad, online y gratuito. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso enorme, Graciela. Gracias a vos, Julia, que sabés que te consideramos hermana del festival. Un beso muy grande. Sí, de chiquita estoy ahí. Un beso grande. Federico Strifeso dirigió el documental Nosotras también estuvimos, sobre las enfermeras de Malvinas, como se las conoció. 3 de ellas, Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito, volvieron al hospital de campaña en Comodoro Rivadavia, donde durante el conflicto del Atlántico Sur atendían a los heridos que llegaban de Malvinas. Entonces, 3 de ellas son las protagonistas de este documental que se va a estrenar mañana, mañana jueves 1, y que forma parte, en el caso del Cine Gomón y las pantallas del Inca Cinear, de la programación que han preparado especialmente con motivo justamente de la conmemoración de los 39 años de la Guerra de Malvinas. Vamos entonces a recibir ahora a Federico Strifeso y a Alicia Reynoso, que son el director y una de las protagonistas de Nosotras también estuvimos. Federico, ¿qué te motivó a realizar una película sobre las enfermeras de Malvinas? Una historia que está prácticamente ausente de los relatos y las obras sobre el conflicto bélico de 1982. Bueno, un poco el origen, justo es una obra audiovisual, fue una imagen, que fue la imagen de las 5 enfermeras caminando de uniforme junto a ambulancias, ¿no? Que vi por casualidad en un portal. Era una imagen muy rara, que yo nunca había visto, muy, muy linda también, porque iban como sonrientes, y me llamó la atención, leí la nota y apunté el nombre de Alicia. Por redes sociales rápidamente la contacté, ella vive en Paraná y justo esos días estaba yendo a Buenos Aires a presentar su libro, su autobiografía, Crónicas de un Olvido, así que nos pudimos encontrar rápido, y bueno, aquella vez hace 4 años, en un bar ahí por la avenida Córdoba, me introdujo en esta historia, ¿no? Me habló de las enfermeras, de las heridas, del oscurecimiento, del silencio, de un montón de cositas que le dieron sentido a esa foto, le dieron lugar, y bueno, ahí arrancó todo, ahí arrancó una relación muy larga y las ganas de hacer un documental. Uh-huh. La foto terminó volviéndose el afiche es el afiche de la película, de Nosotras, claro, sí. También estuvimos. Ahora, ¿y por qué la elección de estas 3 enfermeras, siendo que era un grupo de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que actuaban, trabajaban en este hospital móvil allí en Comodoro Rivadavia? Yo creo que fue la vida, digamos, nos fuimos conociendo, fuimos teniendo muy buena relación. Yo conocí a otras enfermeras, pero sobre todo al principio, cuando era pura investigación y desconocimiento, pero hubo como una afinidad, hubo algo que me acercó mucho a Alicia, mucho a Estela, cuando la conocí a Estela también en su casa, después a Ana, y bueno, a partir de ese día, hace 4 años, la relación fue creciendo y fuimos generando una intimidad, una confianza que fueron 2 años previos al rodaje, que para mí es un tiempo fundamental de todo este trabajo, ese conocernos previo, acompañarlas a un montón de marchas, a un montón de eventos. Una vez en un desfile un superior las quiso echar por ser mujeres, por no ser veteranas, descaradamente las quiso echar, yo justo estaba con la cámara, lo filmé, en fin. Se fue construyendo una relación y una afinidad humana que las transformó en las protagonistas de este documental. Y que prácticamente también por lo que se ve en la película se convirtió en tu causa, ¿no? Digo, la causa de ellas, de ser visibilizadas como mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas y
y que bueno, pueden ser consideradas, tienen que ser consideradas también como veteranas de guerra, ¿no? Esa es la lucha de este grupo también, entiendo. Ahora, Sí. el documental se construye prácticamente a partir de las vivencias y los recuerdos de Alicia y de sus compañeras, ¿no? Y al mismo tiempo casi no hay entrevistas a cámara, que es un recurso bastante habitual en este tipo de documentales. ¿Eso se fue imponiendo, te surgió de entrada esa forma de narrar estas historias, o se fue imponiendo cuando llegaron al lugar a Comodoro Rivadavia y surgió la dinámica que vemos en la película? No, fue un planteo original, digamos, desde un principio, cuando surgió la idea del documental, ¿no? La idea era, ellas me habían contado sus historias varias veces en todos estos años que nos conocimos, y me pareció que no representarlas, el planteo de volver al lugar, ellas vestidas como con el uniforme verde, y que esas historias que me contaban empezaran a surgir un poco en el espacio, en el sonido, ¿no? En el lugar, entre ellas juntas, era mucho más potente que si se sentaban como si fuera un noticiero o algo más tradicional y lo contaban fríamente. Me parece que de la manera en la que buscamos en el documental se genera algo más humano, más afectivo, algo que genera muchísimo más empatía en el espectador, y que esas historias no son anécdotas, sino que pasan a ser como experiencias que se transmiten de una manera mucho más profunda al espectador. Uh-huh. Era un planteo y creo que lo logramos muchas veces, y bueno, muchas veces gracias a que ellas abrieron su corazón a esa cámara y a mí, se generaron esos momentos. Ahora, Alicia, ahora que estás en Comodoro Rivadavia, porque bueno, están presentando allí la película, ¿no? ¿Qué te genera volver al lugar de los hechos 40 años, casi 40 años después? Bueno, la verdad que para nosotras volver la primera vez después del 82 que volvimos fue a filmar este documental. Y realmente las tres sentimos como que no había pasado el tiempo. Bajamos del avión, empezamos a recorrer el lugar y éramos nosotros en el 82. No había pasado el tiempo. Estaba todo intacto, esperándonos que lleguemos nosotros, resistiendo al olvido igual que nosotras. Hicimos el documental, nos vamos, viene la pandemia, viene el encierro, esperando, expectativa y decir qué pasó, qué no pasó. Bueno, sale de la Argentina a otros festivales y empieza de nuevo a surgir ese motorcito que siempre tenemos adentro, que cuando decimos Comodoro, decimos Malvina, empieza a funcionar solo. Y el estar hoy acá me genera, yo siempre lo digo más o menos narrando un diálogo militar, digo, el redoblado de la verdad. O sea, el paso redoblado es el paso que se va más firme, se pisa más fuerte. Y este es el redoblado de la verdad. Esto que logramos es el redoblado de la verdad. De la verdad que fueron tantas veces que nos negaron y nos niegan, tantas veces. Estamos reconocidas por el Congreso de la Nación, por la Ley 23118, con medalla y con el diploma donde dice que somos veteranas de guerra. Punto, suficiente. Es lo que nos llena de orgullo, lo decimos con mucha fuerza, lo gritamos porque es una gran verdad y lo llevamos adentro. La veteranía de guerra no se termina ni con la baja, ni cuando dejas de ser militar, ni siquiera después de muerto, porque se siguen recordando como un veterano o veterana de guerra. Para nosotros es un orgullo, lo que fue por ahí un desafío en algún momento de hacer esto, que gracias a Dios lo encontré a Federico, hoy por hoy lo mostramos con orgullo, más que nada, porque es la verdad y nada más que la verdad. Uh-huh. ¿Y por qué crees que esta historia fue invisibilizada justamente casi por 4 décadas, ¿no? Y aún hoy todavía se sigue dudando de estas cuestiones, diciendo, bueno, no sé, el argumento más fácil y más recurrente supongo que es
no estaban en Malvinas, estaban en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Porque son mujeres? Me parece que se conectó, ¿no? Sí, a ver, ahí se está... Le salió el... Ahí está. Ahí volví. Ustedes son... trata de Pero son mujeres. ¿Crees que esto ocurre porque se trata de mujeres? ¿Por qué? Es 50 y 50. Al principio yo lo decía por desconocimiento, porque muchos no sabían que nosotros habíamos estado, porque nos guardaron y nos escondieron como a todos, finalizada la guerra. Pero creo que ha pasado un tiempo prudente para que agarren los libros y lean los tratados internacionales, donde se habla de qué es un veterano, quién es un veterano. Y si no, bueno, el que no lo quiera reconocer ya es un problema privado de cada uno, cada cual se hará cargo. A mí la medalla que yo luzco con mucho orgullo en el pecho, yo sé por qué la tengo. No me pesa. No sé si todos pueden decir lo mismo. Yo estoy aquí en Comodoro, donde de aquí defendí la patria en abril del 82. Aquí y arriba, y con los aviones. Uh-huh. Claro, porque vos perteneces a la Fuerza Aérea. Pertenezco a la Fuerza Aérea aún, las 14 todas seguimos trabajando. Bueno, cuando se hicieron las listas de por ahí, porque ahí viene la diferencia, el que quiere decir que es veterano porque cobra una pensión. Yo creo que va un poco más allá el ser veterano. Uh-huh. Claro, no es estrictamente cobrar una pensión. Al menos no, para vos, para muchos de tus colegas, ¿no? Nosotros la sentimos así porque nosotros no le cobramos a la patria para defenderla. Uh-huh. ¿Qué descubriste sobre vos misma al ver la película terminada? Al principio yo dije, uy, me faltó esto, faltó aquello, y después con el tiempo, cuando la seguí viendo, descubrí que era realmente lo que debía haber, porque no hay nada parecido. Siempre se cuentan que tiraron tantos tiros, que bajaron allá, que el avión, que el barco, que las bombas, y nosotros contamos otras cosas. Contamos la historia de la guerra desde los ojos de una mujer, con las risas, los llantos y los miedos que teníamos todos. Y nosotros también estábamos allí teniendo ese miedo, ese momento de risa y esos llantos. O sea, la gente se va a encontrar con un documental que no es para verlo en familia, que van a poder decir, las mujeres hicieron lo suyo, nosotros nos equiparamos, nos empoderamos al lado de ellos sin ser cosificadas, sin ser nada más que haciendo lo que teníamos que hacer, como enfermeras y como militares. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, Federico Strifeso también felicitarte, sobre todo por contribuir a la visibilización de estas mujeres y en un momento como el que estamos atravesando, ¿no? Donde las reivindicaciones de género y las luchas feministas son tan importantes. Muchas gracias. Sí. No, gracias, y yo quería decir que ellas, que después de más de 30 años estaban calladas, habían empezado a aflojar, a hablar, habían empezado a enfrentar solas el ninguneo, ¿no? El silencio. Yo me sumé a esa lucha hace 4 años, y hoy estamos muy felices de que haya muchísimas más orejas dispuestas a escuchar, ojos dispuestos a ver, y gente queriendo entender que ellas también estuvieron. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos desde hace 65 semanas ininterrumpidas, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com. Y ya saben, como siempre decimos, vean cine argentino. Hasta la semana que viene.